Bien, buenas tardes. Entonces damos inicio al taller número 6 y último taller que vamos a tener para el ingreso a Ingeniería en Sistemas. ¿Cómo están, chicos? Bien, profe. Bueno, me alegro. ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran preguntar antes de iniciar este último taller? La idea un poco es desarrollar el último taller y después dejar los últimos 10 minutos por si hay consultas para el proyecto integrador y recordarles cuáles son las instancias que siguen. Para recordarle un poco las fechas, vamos a... Recuerden que hoy es el último taller y que el siguiente evento que tenemos es la segunda instancia de evaluación, que cuando es el día... El lunes. Bien, es el día lunes 21 horas. El día lunes 21, perdón. perdón. El día lunes 21. Y después les voy a recordar, les voy a mandar algunos mensajes, también lo voy a repetir al final, que ese día, el día lunes 21, les voy a decir exactamente cuál es la hora en que deben ustedes ingresar ya les digo, este grupo, los de la comisión 1 y 2, igual lo van a tener escrito y les voy a mandar un mensajito. El día lunes nos vamos a conectar 19:30. ¿Sí? En este mismo horario. ¿Sí? Y entonces ahí les voy a decir a partir de qué hora vamos a tener autorización para realizar el cuestionario que va a ser la evaluación número 2. Profe, yo tengo una consulta acerca de la evaluación. Sí. Quería saber si iba a ser una modalidad de multiple choice o nosotros íbamos a tener que escribir o más o menos cómo iba a ser, Va a ser si es que nos puede dar similar, una guía. es similar a los cuestionarios que estamos desarrollando y como fue también la primera instancia de evaluación. La modalidad es cuestionario. Vieron que algunas preguntas son múltiple choice, otras son para elegir, otras son para completar. Y en Perfecto. esta segunda instancia, recuerden que se evalúan los talleres 4, 5 y 6. Perfecto, profe, muchas gracias. De nada. Bueno, voy a compartir pantalla para que recordemos. Entonces repito, la instancia, el siguiente encuentro ya es la instancia de evaluación. Ahora vamos a desarrollar el taller número 6, donde en este taller vamos a seguir aprendiendo sobre estructuras algorítmicas. Ya hemos visto estructuras secuenciales, condicionales simples, y ahora vamos a ver alternativa y múltiple. Habíamos comenzado, si recuerdan, en el encuentro anterior, habíamos comenzado a desarrollar las estructuras condicionales y hemos visto las estructuras condicionales simples.
Las estructuras condicionales son aquellas que nos permiten tomar una decisión lógica. Y a partir de si esa decisión o esa condición, el resultado es verdadero, realizábamos una acción que de eso se trataba la estructura condicional simple. Es decir, solo realizábamos algo en el caso de que tuviéramos una condición y a partir de esa condición, ¿sí? A partir de esa condición, sucedía o realizábamos una o más acciones en el caso de que fuera verdadero. Y en el caso de que sea falso, continuábamos. O al revés, podría ser que el conjunto de acciones se dé en el caso de falso. Y por verdadero, nada. Eso lo podíamos representar en forma de diagrama de flujo o en forma de pseudocódigo. En el caso de que sea pseudocódigo, la estructura condicional simple la vamos a llamar, o usábamos las palabras reservadas, sí, entonces. Y siempre cerrábamos la estructura con un fin sí. ¿Qué pasa con las estructuras condicionales alternativas? La estructura condicional alternativa es muy similar, pero un tanto más compleja que la condicional simple. ¿Por qué? Porque aquí también, si lo representamos a través del diagrama de flujo, ¿sí? Y sabemos que escribíamos, en el caso de que fuera una condición, lo representábamos con el símbolo que era un, ¿qué figura? ¿Qué figura es esta? Un rombo, ¿sí? Entonces, las estructuras condicionales, simple y alternativas, las vamos a representar con un rombo. ¿Qué podemos escribir cuando realizamos una condición? Cuando nosotros escribimos una condición, nos puede dar dos estados posibles solamente. Verdadero ¿sí? O falso. ¿Estamos? Entonces, cuando escribimos una condición, ya lo habíamos dicho en el taller anterior, siempre intervienen los caracteres relacionales o lógicos. O lógicos. ¿Cuáles son esos caracteres condicionales o relacionales o lógicos? ¿Cuáles son los que me permiten establecer una relación entre variables o entre una variable y un valor? Entonces, esos caracteres serían los símbolos mayor, menor, mayor igual, menor igual. ¿Cómo se escribía distinto? ¿Se acuerdan? Menor, mayor. Los símbolos mayor y menor enfrentados. ¿Sí? Distinto. Y también tenemos la opción de igual. Un ejemplo sería decir, si queremos comparar dos valores, podríamos preguntar si 5 es mayor a 9. Por ejemplo, si escribo esa condición aquí, no se visualiza cuando vamos a verlo un poquito más arriba, para que se vea.
Entonces, si escribo 5 mayor a 9, ¿qué me va a dar? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Bien, entonces, si escribo esta condición, sí me va a dar por falso. Y por falso yo puedo realizar una o varias acciones. Sabemos que cuando tenemos un proceso, lo vamos a representar en diagrama de flujos con un rectángulo. ¿Sí? Esta misma condición yo la podría escribir si mi algoritmo está escrito en pseudocódigo. ¿Está? Entonces, si digo, si 5 es mayor que 9, entonces quiere decir que por verdadero, voy a poner un poquito más arriba para que se visualice, entonces, por verdadero realizo algunas acciones, ¿sí? Una o más acciones. En este caso serían esta sentencia o conjunto de sentencias. Ahora, si esta condición es falsa, como es el caso de esta relación, ¿no es cierto? Porque acá 5 no es mayor a 9, entonces aquí me va a dar falso, viene directamente, en el caso de diagrama de flujo, hace este recorrido y va a ejecutar esa acción. ¿Sí? Va a hacer este recorrido aquí y va a ejecutar esta acción. En el caso de pseudocódigo, va a venir por el sino y va a realizar esta acción o conjunto de acciones. ¿Sí? Aquí agregamos una palabrita más que es el sino. ¿Por qué? Porque evalúo que por el falso realice alguna acción o conjunto de acciones o sentencias. ¿Sí? También nosotros podemos utilizar dentro de estas condiciones los operadores lógicos. ¿Se acuerdan cuáles eran los operadores lógicos o booleanos? En lo de negación, conjunción y disyunción. Muy bien. Los de conjunción, o sea, y, ¿se acuerdan cómo lo representábamos? Con un sombrerito. A ver si ahí. ¿Sí? Conjunción, disyunción, o sea, o. ¿Cómo representábamos la o? Con una B, Con la parecía B. una B. Muy bien, con la B minúscula, con la B corta minúscula, o la negación, ¿no es cierto? Con el signo menos. ¿Está? Entonces nosotros podríamos representar, es decir, escribir varias condiciones y relacionarlas con la conjunción, disyunción o negación. ¿Está? ¿Y esto qué pasa? ¿Qué es lo que sí debemos o nos debe quedar muy claro? Que el resultado de hacer la evaluación de esta condición, sí o sí, me va a dar dos estados posibles, verdadero o falso. Y aquí también, al evaluar esta condición, me va a dar solo dos estados posibles. Por verdadero ejecuto estas acciones y por falso esta una o más sentencias. Vamos a ver esto con algunos ejemplos. Este ejemplo un poco ya lo habíamos visto en la clase anterior. Me gustaría que veamos uno que es un poquito más complejo, como para que lo evaluemos, que está aquí. Si ustedes miran el taller, el material del taller 6, sigue aquí abajo, hay algunos ejemplos de algoritmos resueltos y allí lo pueden visualizar a este ejemplo. Entonces vamos a ver el ejemplo de una empresa que alquila películas. Una empresa, esta empresa, ¿qué hace?
quiere registrar o automatizar los movimientos de su negocio. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata esta empresa? De alquilar películas. Y entonces nosotros como ingenieros comenzamos a averiguar cuál es el desarrollo, cómo se desenvuelven las actividades, cuáles son las acciones dentro de la empresa. Y vemos que de lunes a jueves se realiza un descuento de un 15% en todos los alquileres. Si se alquila, en este caso una película, entre algunos días, que es de lunes a jueves, se hace un descuento. ¿Sí? Pero en los días restantes, no. Es decir, de viernes a domingo, no hay ningún descuento. Y además, ¿qué otra información tenemos? El costo del alquiler de cada película es de 90 pesos. ¿Qué se solicita? ¿Qué es lo que el usuario, el gerente, el administrador de la empresa solicita? Solicita que informemos el costo total que un cliente debe abonar cuando va a comprar, cuando va a alquilar una película. ¿Sí? Entonces hay algunos pasos que nosotros debemos tener muy claros antes de iniciar un algoritmo. ¿Cuáles son? Debemos saber exactamente cuáles son los datos de entrada al algoritmo, es decir, los datos que el usuario debe proveer cuando ejecutamos o cuando vamos a realizar un algoritmo. En este caso, el cliente, ¿no es cierto? Habrá una persona, un administrativo, pero es el cliente quien viene a alquilar películas y debemos saber algunos datos que debemos ingresar al algoritmo. Con esos datos de entrada se debe realizar algún proceso y luego devolver información. Una vez ejecutado el algoritmo, devolver información, es decir, obtener una salida. ¿Sí? Por lo tanto, a ver, ustedes, si ven esta consigna, ¿cuáles serían los datos de entrada que nosotros deberíamos definir? Y cada uno de esos datos de entrada, ustedes saben que deben estar definidos en el ambiente de mi algoritmo. ¿Sí? Día, Entonces, el costo de alquiler, descuento. bueno, entonces, ¿cuáles serían los datos de entrada primero? Cuéntenme. Día. Día, entonces, el día del alquiler, ¿no es cierto? Ese sería un dato de entrada. ¿Qué otro dato de entrada necesitaríamos para el algoritmo? El precio. ¿El precio de qué? El total. El alquiler. El alquiler. El precio, chicos, a ver que no escucho bien, disculpen. El precio Del alquiler. del alquiler. O sea, el costo del alquiler de la película, ¿no es cierto? El precio Sí. del alquiler o el precio de la película. ¿Sí? Sí, el descuento y el total. El descuento y ¿qué más? Y el total, ¿eso también sería un dato de entrada? Totales de salida. El otro dato de entrada serían los días en los que hay descuento. Pero tendríamos que definirlo como numérico, por eso. Bien. Todos los datos que vamos a utilizar deben estar definidos en el ambiente, pero algunos son de entrada y otros son de salida. Estamos definiendo cuáles son de entrada y cuáles de salida. Y después, cada uno de esos datos o esa información vamos a definir de qué tipo son. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí o les parece que hay que agregar algún otro dato de entrada?
días de la semana en los que hay descuento. Eso sería un dato de entrada, ¿te parece? ¿Están de acuerdo? ¿Eso sería una Días de la condición, profe? semana en que hay descuentos. ¿Les parece que ese sería un dato de entrada? Pero que estarían definidos en día. Claro. Creo que los días de descuento de la semana, nosotros tendríamos que, eso va a ser parte del proceso, porque cuando a mí me digan qué día está alquilando, yo voy a tener que comparar con los días que sé que hay descuentos. ¿Sí? Entonces, días de la semana en que hay descuentos, aquí no necesariamente los debo poner como un dato de entrada. ¿Sí? Estos no. Bien. Datos, ahora vamos a ver los de salida. ¿Qué tendríamos nosotros que informar, que mostrar? ¿Qué es lo que tenemos que mostrar? Después podemos agregar, quitar, vemos. El costo total, o sea, Bien. lo que va Costo total. ¿De Y la qué? cantidad de películas. Costo total que abonará el cliente, ¿sí? Eso, ¿no es cierto? Porque tenemos que comprender bien el problema, ¿no? Para dar una solución. ¿Y qué más? ¿Y qué La más cantidad de dice? películas. Y la cantidad de películas que está alquilando, porque dice, realiza un algoritmo suponiendo que se ingresan los datos correspondientes al día y la cantidad de películas a alquilar. Y a mí me pide que muestre la cantidad de películas a alquilar. Aquí en la consigna. ¿Qué me pide que muestre al final de la ejecución del algoritmo? ¿Me pide que muestre la cantidad de películas? No nos pide. No, no No, solicita pide. eso. Tenemos ese dato, pero no nos solicita, ¿no es cierto? Lo podríamos hacer, pero no es lo que solicita la consigna. Bien, una vez que definimos los datos de entrada y de salida, sí podríamos ya comenzar en el algoritmo decir, supongamos, a ver, ¿cuáles de estos serían datos numéricos? ¿Cuáles de los datos de entrada serían numéricos? Precio de película y Precio y descuento. descuento. Bien, entonces, vamos a ponerlo en verde, el precio de la película y el descuento sería de tipo numérico. ¿Sí? Y el costo total que abonará el cliente, ¿de qué tipo va a ser? numérico también. Numérico también. Numérico. ¿Y qué opinan? ¿Deben ser estos valores, tendrán que ser reales o enteros? Y el descuento no puede ser entero porque si dice que está aplicando un porcentaje, Entonces todos estos valores van a ser de tipo reales, ¿no es cierto? Podríamos dejarlo como numérico, como habíamos dicho, o si hacemos una distinción, no pongamos como enteros. ¿Sí? Ahora, ¿y día del alquiler qué va a ser? Se lo puede poner como lunes a numérico y asignarle un string, o se lo puede poner como alfanumérico. Ajá, entonces, bien, le asignamos, pero serían más pasos, ¿no es cierto?, dentro del algoritmo, donde a cada valor le asigno un día, o directamente lo defino como alfanumérico, es decir, otro tipo de datos. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Y como vemos, a cada uno de ustedes le surge diferentes definiciones. Había un compañero que decía, bueno, yo también quiero mostrar la cantidad de películas, acá sugieren no definirlo como alfanumérico, sino como numérico al día del alquiler y asignarle un
una cantidad de líneas de caracteres a estos valores para después comparar. Entonces, las soluciones no son únicas, y sí, cuando trabajamos en conjunto debemos acordarnos, ¿cierto? Pero la solución, obviamente que no de un algoritmo, la solución planteada o el algoritmo no es una solución que tiene que ser así. Se puede dar solución a esta problemática y puede haber algunas diferencias en el algoritmo. Algunas soluciones serán más eficientes y eficaces que otras. Eso siempre hay que evaluar. Bien, entonces, a ver, vamos a seguir. Fíjense cómo aquí, bueno, aquí ya teníamos la definición de, entonces, todas esas, a ver si puedo volver a hacer, todas todos esos datos de entrada y de salida tenían que estar definidas en el ambiente. Ahora la pregunta es, ¿todas esas entradas y salidas necesariamente tienen que ser variables o alguna puede ser una constante? ¿Se les ocurre que alguno de esos datos de entrada o salida podría ser una constante? Y el costo de la película, seguro. Y el descuento si se mantiene en 15 también. Bueno, entonces vieron, podríamos definir estos dos datos como constantes. ¿Sí? Sería una opción. Y ahora vamos a ver cuál es el beneficio de, en este caso, usar como constante esos dos datos de entrada. Vemos aquí el planteo de la solución, una solución posible. Y lo primero que les quiero aclarar es que aquí dentro del ambiente hay algo que ustedes creen que se debería corregir. Aquí están definidas las variables y aquí las constantes, que son palabras reservadas. Habíamos dicho que primero se definen las constantes, ¿sí? Esto va arriba, ¿está? Y segundo las variables, ¿está? Está en segundo orden. Entonces, primero va el nombre constantes y toda la definición de las constantes, y luego las variables. ¿Sí? Bien. ¿Qué variables vemos acá? Día como alfanumérico y cantidad, que llamó Kant, y total, que Kant es la cantidad de películas que va a llevar el cliente, y el total es la información de salida que vamos a mostrar. ¿Y qué vemos aquí cuando sabemos que cuando definimos las variables, primero va el nombre de la variable y luego ¿qué va? El tipo. ¿Sí? Entonces, cuando definimos variables, va primero el nombre, eso recordamos, el nombre de la variable, 2 puntos, el tipo. Y podemos definir numérico, alfanumérico o, ¿cuál era la tercera opción? Lógico. Lógico. Muy bien. Ahora, cuando definimos las constantes, definimos el nombre de la constante, que podemos elegir el nombre que quisiéramos, y luego va el signo igual. Igual va el valor, ¿no es cierto? En este caso, el costo del alquiler 90 y el descuento 0,15, que es el porcentaje de descuento. A ver qué otra cosa deberíamos corregir aquí cuando estamos en el ambiente, cuando definimos las variables y las constantes. ¿Hay algo que falta al final de la línea? Los puntos y comas. Muy bien, al final de cada línea siempre va un punto y coma. Entonces, está hecho esto como adrede, como para decir, miren chicos,
No se olviden que todas estas reglas deben ser cumplidas cuando escribimos un algoritmo. ¿Sí? Siempre va un punto y coma. Bien. Una vez que definimos el ambiente, primero el ambiente, Profe, le pregunto, sí, ¿el punto y coma se hace después de un espacio o se hace pegado al... pegado, pegado. Acá a Vale. mí, por ahí, porque no me queda muy, ¿sí? Ah, bien, Pegado. bien. De todas maneras, recuerden que esto nosotros lo escribimos en un editor de texto, con lápiz y papel, no es que una computadora lo va a ejecutar, ¿sí? Pero les solicitamos que se respeten estas reglas. Entonces, cuando ustedes también accedan a un lenguaje, esto lo pasen a un lenguaje, también van a ver que tienen que respetar sí o sí todas las reglas de sintaxis y la regla de estructuras de datos, porque de lo contrario la computadora no lo va a reconocer al programa. En este caso nosotros decimos que el algoritmo no lo reconocemos si algo falta o si algo está distinto. Bien. Entonces, cuando tenemos en pantalla, cuando visualizamos o comenzamos a ejecutar las acciones de este algoritmo, ¿sí? Lo primero que aparece en pantalla, ¿qué es? Ingrese cantidad de películas que desea alquilar. Bien, vamos a ponerle otro colorcito. Entonces vemos, y va a decir ingrese cantidad de películas que desee alquilar, ¿sí? Todo lo ves, ¿sí? Muy bien. Esta sentencia, la sentencia a escribir, es una sentencia que me permite mostrar, por lo tanto es una sentencia de entrada o salida. 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 Luego viene una segunda sentencia que es leer. La sentencia es leer, me permite ingresar información, datos al algoritmo. Entonces, lo primero que veo es que la variable Kant va a tomar algún valor. Entonces, digo, supongamos que el cliente va a llevar 3 películas. ¿Sí? Luego que ingreso el valor 3, otra sentencia de salida. Ingrese el día, ahora me dice. Ya ingresé la cantidad, ahora me solicita el día en que desea alquilar, el día que está realizando el alquiler. Y tengo otro dato, otra sentencia de entrada, que es leer. Y ese leer, ¿qué hace? Cuando ingreso un dato, la cajita día va a contener un día, lunes, martes, miércoles, etc. ¿Sí? Y tengo que escribir el día que está ingresando, que está realizando el alquiler. ¿Qué pasa? Por supuesto que si esto fuera un sistema, tal vez yo no ingresaría lunes, martes, sino que tendría que explicar cuáles son las opciones, etc. ¿Sí? Pero ahora estamos haciendo algo muy sencillo. Entonces, en algoritmia, estamos viendo pseudocódigo en este caso, y vemos que vamos a tener que tomar una decisión, porque depende del día en que se ingresó, el día en que se realizó el alquiler, entonces va a tener un costo, o va a tener que pagar una cierta cantidad.
De lo contrario, pagará un monto diferente, distinto. Por lo tanto, tengo que tomar una decisión. Entonces, en pseudocódigo, ¿cómo se escribe? ¿Cuál es la estructura? Es un sí, sí, entonces, por verdadero realizo todas estas acciones y por falso hago algo distinto. Y por último, cierro la estructura con un fin sí. ¿Qué hace? Lo que tengo entre las palabras reservadas sí y entonces tengo una condición. ¿Se acuerdan que arriba hablábamos de una condición? Chicos, a ver, ¿alguien tiene activo su... Sí, profesor. Bien. Bien, acá están participando también del chat, veo. Gracias, muy bien. Aquí Juan Ignacio, Mateo, excelentes sus respuestas. Aquí hay una respuesta, ¿sí? De distinto. Juan Ignacio, el distinto no es como lo planteaste, ¿sí? Son el mayor y el menor encontraditos. Muy bien. Aclarado. Entonces, todo esto que visualizamos aquí, esta es la condición. Esta es la condición. Y aquí, como vemos, intervienen caracteres que son relacionales y lógicos. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Que si la variable día es igual a lunes, ¿por qué escribe lunes? Lunes tiene que escribir entre comillas porque es alfanumérico. ¿Sí? Nos acordamos que día lo hemos definido como alfanumérico. Por eso, con lo que comparo, tiene que estar entre comillas. U otra variable alfanumérica. O numérica también podría ser. Ahora, además, está utilizando los caracteres o los caracteres que me permiten establecer relaciones lógicas, que son acá la disyunción, ¿sí? Tengo un O, aquí tengo otro O, y aquí tengo otro O. ¿Qué quiere decir? Que con que se cumpla una de estas condiciones, de que el día sea lunes, o sea martes, o miércoles o jueves, esto es verdadero, y en ese caso va a realizar estas acciones. ¿Sí? En el caso de que todas sean falsas, es decir, que el día no sea ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, va a ir por falso. Y en ese caso va a realizar solamente esta acción. ¿Esto cómo se representaría en diagrama de flujo? ¿Cómo represento esta estructura condicional? Con un rombo, Muy una bien. condición. Entonces voy a tener un rombo, aquí no sé si me va a salir tal cual porque no tengo muchas herramientas, ¿sí? Pero voy a tener una acción, acá tendría que ir con una flechita, si la tengo, aquí tengo una flechita. Ahí, acá vamos a hacer la otra. Y por falso, por verdadero, por falso, realizo diferentes acciones, ¿no? Entonces, y por verdadero, ¿dónde ponemos verdadero? Vamos a poner acá. A la derecha, a la izquierda, perdón. Oh. No, ¿no varía, profe? No, nosotros tenemos que establecer nomás, ¿eh? ¿Sí? No Ponemos varía. verdadero y acá vamos a poner por falso. Pero vamos a hacer nada más que representar lo que dice allí. ¿Eh? Entonces, por falso vamos a hacer ¿cuántas acciones? 1, 2, 3.
por falso. ¿Cuántas acciones Una. vamos a hacer? 2. 2 acciones, ¿están de acuerdo? Un proceso Sí. y otro más. No, yo uno solo, que es total, el costo del alquiler por cantidad. Claro, es decir, por falso solamente realiza esta acción, chicos, esta acción. Porque viene por el si no. Es decir, en este caso, por falso, me calcula el costo por la cantidad. No hace ningún descuento. ¿Sí? Realiza esta acción. Y por verdadero, saca el costo por la cantidad y después me hace el descuento. ¿Sí? Entonces, por verdadero, sí realiza 2 acciones. Vamos a ponerlo así, una acción, otra acción. A ver, se ve. Y acá sí me faltan, ¿no es cierto?, las flechitas. Acá las flechitas para continuar. Está verde. Sí, acá la flechita. Y bueno, y después unimos esto. Esto se une. Acá. Lo unimos así. Y lo que está representado en forma de pseudocódigo lo podemos también representar en forma de diagrama de flujo de esta manera. Y acá continúa. ¿Por qué cerré? Porque acá tengo un fin sí. Continúa con otra acción. Por supuesto que aquí tengo algo. Bien, entonces, ahora veamos cuáles son las acciones que se han realizado. Son 2 las acciones, son estas, ¿sí? Las acciones que se han realizado por verdadero. La primera acción y la segunda, ¿de qué se tratan? Son acciones de asignación. Entonces, a una variable le asignamos una expresión. Esta expresión es una multiplicación. A la variable total le asignamos el costo del alquiler por la cantidad. En este caso, ¿cuánto sería? Vamos a suponer que nosotros dijimos día martes. A total le asignamos, y estamos alquilando 3 películas, y el costo del alquiler es 90 pesos. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Qué valor va a tener total en primera instancia en esta acción? ¿Me pueden contar? 270, profe. Muy bien. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando 90 por 3. ¿Sí? Para la segunda acción, que a total le asigna el costo total menos el descuento. Es decir, total por descuento. ¿Cuánto me quedaría? 255. 255. ¿Están de acuerdo? Porque ¿cuánto es el 15% de 270? Chicos, cálculos matemáticos, nadie tiene calculadora en el celular, en la computadora. ¿Cuánto es el 15% de total? De 270 en este caso. A mí me da 40,5. 40,5, profe. 40,5, entonces tengo que hacer 270 menos 40,5. Entonces, ¿está bien 255? No, está mal, profe. Bueno, ¿cuánto es? ¿Cuánto? A ver acá en el chat, ¿alguien está escribiendo? 40,5, bien, entonces es
229. O sea, 230. ¿Está bien? O 229,5 porque son reales. 200, habíamos dicho que eran reales. 229,5. Bien. Esos son los valores que van tomando la variable total. Si lo hacemos, ¿dónde se puede representar los valores que toma la variable total? Y cada una de las variables que escribimos en un algoritmo, ¿cómo las representamos? ¿Cómo se llama la tablita que hacíamos? Prueba. Prueba de escritorio. Entonces, en la prueba de escritorio siempre vemos con un ejemplo, ¿sí? ¿Qué valores va tomando cada una de las variables definidas en el ambiente? Vamos ejecutando acción por acción del algoritmo y vemos si se modifican las variables. Acá estamos viendo qué valores va tomando total. Entonces, total toma el valor de 229,5. Salimos del fin sí, no entramos al si no, porque habíamos entrado por verdadero. ¿Por qué? Porque el día era martes. Y por último, la última acción es escribir. ¿Qué escribe? El costo total a abonar es 229,5. Esto es lo que nosotros veríamos en pantalla si ejecutáramos el algoritmo en algún lenguaje de programación. ¿Sí? Este algoritmo hace esto. Me pide que ingrese la cantidad de películas, que ingrese el día en que se está haciendo el alquiler, y a partir de un proceso, ¿sí?, me muestra el costo que tiene que abonar el cliente. Y como decimos, después seguramente nosotros tenemos que hacer depuración, mantenimiento, revisión del algoritmo. Entonces podríamos, una vez que hacemos la prueba de escritorio y vemos cómo nos queda, seguramente podríamos mejorar este algoritmo. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. ¿Consultas? Hola. Hola. Bueno, vemos que así como esta estructura condicional alternativa también se puede anidar. ¿Qué pasa si a esta definición que tenemos, a este escenario, le agregamos algo más y decimos que además, ¿qué pasa? Si se da ese alquiler entre lunes y jueves, le decimos, como no estamos bien, queremos darle un ímpetu a nuestro negocio y queremos captar más clientes, entonces le decimos que, me dice, mira, quiero que mi algoritmo me hagas una modificación, porque durante estos 3 meses, dice, además, voy a tener una promoción, que llevando 3 o más películas, ¿sí?, se hace un descuento de peso 75. Siempre y cuando sea entre lunes y jueves. Es decir, además del 15%, si la cantidad es mayor es 3 o más, es mayor o igual a 3, ¿sí?, al importe total le haces otro descuento de 75 pesos. Pregunta: ¿dónde escribiríamos esa modificación? En este algoritmo.
Acá. ¿Dónde escribiríamos esta definición? Debajo del segundo total que están entonces. Es decir, por verdadero, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todo esto se ejecuta si estamos comprando, si el cliente está alquilando día lunes, martes, miércoles o jueves. Entonces yo tendría que agregar aquí, después de esto, ¿sí? Algunas acciones que me permitan hacer un descuento más. ¿Está? Porque si voy aquí abajo por el si no, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo ya sé que no está alquilando. Si llego aquí a este punto, a esta línea, es porque no está alquilando entre los días lunes a jueves. Está alquilando el día viernes, sábado o domingo, porque esta acción la realiza cuando alquila entre los días viernes a día domingo. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cuáles serían las acciones que tendría que hacer dentro de este entonces? Habría ¿Qué que poner sugieren? habría que poner Otro sí, tendríamos que agregar. un sí dentro del primer sí. Con lo de la condicional Bien, otro sí que me diga, que evalúe. ¿Cuál va a ser la condición? ¿Qué es lo que voy a evaluar? que si la cantidad es igual o mayor a 3. Si la cantidad, o sea, ¿qué variable voy a evaluar? Vía Kant total. Acá. Voy a evaluar esta variable, Kant, que sé que es la que contiene la cantidad de películas. Entonces, ¿qué les parece si esta solución? Entonces, así sería, ¿no? Que después de total preguntamos que si Kant es mayor o igual a 3, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué acción tengo que hacer? Un descuento más sobre la variable total. ¿Sí? A total le resto otros 75 pesos. Y acá lo importante es que esta estructura es una estructura que se tiene que cerrar. Porque evalúo por falso, ¿hago algo? Si la cantidad es menor a 3, ¿hago algo? ¿Tengo que hacer algo? No. ¿Alguna acción? No, nada. Por eso cierro esta estructura. ¿Sí? Y sigo con las líneas de acción que había planteado con anterioridad. Entonces, aquí fíjense que tengo dos estructuras anidadas. Tengo en este algoritmo, tengo una estructura condicional simple y una estructura condicional alternativa. ¿Sí? En este caso están anidadas, podrían no estar. Pero un algoritmo va a contener no solamente una estructura, sino muchas estructuras, porque acuérdense que estamos haciendo planteos muy sencillos. Y así todo, fíjense que estamos usando más de una estructura. Según los resultados que queramos obtener, vamos a ir utilizando combinaciones de estas estructuras que vamos viendo. Entonces, aquí tenemos una estructura, repito, una estructura condicional simple, y aquí tenemos una estructura condicional alternativa, dentro del mismo algoritmo. Consulta. A ver aquí. Profe. Aquí dice Martín
quería decir que yo no hubiera definido el descuento como constante, sino que en la estructura condicional hubiera hecho que es más fácil y ahorra espacio en memoria. Bueno, acá Martín dice que él no hubiera puesto el 0,85. 0,85 es el cálculo, lo que pasa es que esto es la cantidad, bien, ya es la cantidad, pero esa cantidad, claro, es una y haces con el descuento. Bien, ¿qué pasa, Martín? Fíjate vos que son, y el resto, ¿cuál sería la ventaja de tener una constante dentro del algoritmo? ¿Por qué definimos alguna constante dentro del algoritmo? Porque suponemos que este valor, ¿sí? Este valor no se tiene que modificar en todo el algoritmo nunca. Siempre va a tener el mismo, va a contener el valor 90. ¿Sí? El costo del alquiler, el valor 90. Y descuento 0,15. Y él decía ya poner 0,85, es decir, a 90. Entonces él me dice por un valor específico. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me dice el gerente del local, el dueño del local, que no voy a modificar el descuento, sino que voy a modificar solamente el costo del alquiler? A partir del mes que viene, a partir del mes de marzo, va a valer 100. ¿Sí? Entonces, cada vez que utilicé la operación de costo-alquiler, voy a tener que cambiar dentro del algoritmo, voy a tener que modificar dentro del algoritmo 90%. Voy a tener que modificar ese valor. Sin embargo, si defino el costo del alquiler como una constante, solamente hago la modificación aquí en la definición de las variables y constantes, en este caso el de la constante. Entonces aquí nada más cambio por 100. Ahora va a valer 100. Entonces, cuando yo diga costo alquiler, en lugar de multiplicar por 90, va a multiplicar por 100. Y descuentos, fíjense que no es ya 0,85, porque ahora el costo del alquiler es 100. Puede ser que me modifique solo el costo del alquiler y no el descuento, o voy a hacer un descuento menor, no me están dando los montos, no, voy a hacer solo un descuento del 10%. Entonces solamente modifico aquí en la definición. Y cada vez que menciono este nombre, me va a tomar el contenido de la cajita que tenga definido aquí en la constante. Incluso, profe, no sé si voy a decir algo que está bien, pero Sí. cuando quisiéramos cambiar, bueno, ya no queremos aplicar el 15%, queremos aplicar el 20%, eso se hace una interfaz y que el usuario lo pueda cambiar, o sea, elegir el porcentaje que quiere, o sea, no va a haber esto, digamos, código fuente. Por lo tanto, tampoco le vería mucho el sentido de ponerle variables, porque, claro, si queremos variar el porcentaje, y un día cobrar 15 al otro 20, sí vamos a tener que modificar todo el código fuente. En cambio, le ponemos como constante, y en todo caso, que el usuario elija, en este caso el dueño de la casa de alquiler extinta, elija qué porcentaje le va a aplicar. Pero eso va a ser un algoritmo más complicado, digamos. Claro, está bien, digamos, en general son datos de entrada, tal vez datos a diferentes niveles, ¿no es cierto? Porque tenés el administrador del sistema que tal vez da los datos, estos datos, por ejemplo, de porcentajes, de valores, y después el usuario. Entonces el usuario común
digamos, tenemos el administrador que dice, bueno, cuál es el porcentaje de descuento, cuál es el costo del alquiler, pues ya estamos hablando en otros niveles de programación. Estos son ejemplos y lo tratamos de ver lo más sencillo posible, cosa de que ustedes vean las alternativas y podamos hacer las primeras líneas de programación. Y como decía, las soluciones no son únicas, lo que plantea cada uno, siempre y cuando funcione, está bien. Después podríamos discutir si es más o menos diferente, más o menos eficiente una u otra opción. Bien, pero me parece excelente la participación de cada uno de ustedes. Está con esto de las estructuras condicionales simples y alternativas y cómo se representan. También tenemos, recuerden, si vamos al aula virtual, no se olviden, hay un apuntecito aquí en el taller 5, que ya hemos visto una parte donde dice formato de un algoritmo en pseudocódigo y diagrama de flujo. Y aquí hay varios ejemplos sobre los algoritmos escritos en pseudocódigo y en diagrama de flujo. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, A la hora del trabajo, el proyecto integrador que nos pide sí, escribir en pseudocódigo, ¿lo sí. tenemos que hacer tipo en un programa que nos permita escribir en pseudocódigo o lo puedes hacer en Word y le vas escribiendo y haciendo las formas y todo eso? Miren, no, ustedes lo tienen que hacer en un editor de texto y escribir, esto es pseudocódigo, no tienen que hacerlo en ningún lenguaje de programación. Pseudocódigo no es lenguaje de Perdón, me programación. confundí, quise decir diagrama de flujo. Bien, para diagrama de flujo pueden utilizar Word, que tiene algunas imágenes, y les voy a dar, miren, les voy a pasar, aquí hay un programita, déjenme, aquí hay un programita, voy a dejar de compartir un segundito. Hay un programa que les quiero pasar, que se llama, ustedes lo pueden instalar, Lucidchart. Es un programa que sirve para hacer organigramas. ¿Cómo dijo, profe? Ya les paso el enlace, Ah, que lo bueno, pueden dale. hacer en línea. ¿Sí? Todos que pueden hacer diagramas de flujos, etcétera. Se los paso aquí por el chat. Esperen. Lucidchart se llama. Sirve para hacer estructuras algorítmicas y para realizar diagramas de flujo. A ver, que me descargue aquí. Y nos faltaría ver una estructura más para terminar. Si quieren, lo pueden hacer en línea también.
Ahí les paso. Lucid App se llama. Bueno, es una aplicación. Lucid Chat. Fíjense si pueden... Ahí está, Cristian les envió. Muy bien. Sería una opción para realizar el diagrama de flujo. Y pueden hacer acá, ¿ven? Pueden hacer algunas estructuras, algunos cambios. ¿Ven? Aquí están todas las opciones de diagrama de flujo para que puedan ustedes utilizar proceso, decisión, para terminar, iniciar, datos de entrada, datos de salida, ¿sí? Y esto es iniciar, terminar. Y vamos a ver un último... Aquí ustedes, en este ejercicio que vemos que está en los documentos del taller 5, aquí se les dio una estructura bastante similar a la que nosotros les pedimos en el trabajo integrador, ¿sí? Donde ustedes identifican los datos de entrada, de salida, y cada uno de los algoritmos los representan en diagrama de flujo y pseudocódigo. Y por último, hacen la prueba de escritorio con algunos datos que a ustedes les parece que puedan plantear. Hay una última estructura que vamos a ver, que la vamos a ver desde aquí, desde este ejemplo. ¿A múltiples? Exactamente. La estructura condicional múltiple. La estructura condicional múltiple permite ejecutar una sentencia según el valor de una variable, según el valor de una sola variable. Cuando esa variable puede tomar varios valores y a partir de él, de esa opción o de esas opciones, según el valor que tome, se puede realizar una o más acciones, ¿sí? Podemos utilizar esta estructura. Entonces, nosotros vamos a utilizar en diagramas de flujo, podemos utilizar el rombo y luego vamos a ver, de acuerdo a los valores que toma esa variable, por ejemplo acá estamos evaluando si la variable toma el valor 1, 2, 3, 4 o el valor n, y en función a eso puede hacer una o más acciones. Otra forma de representar en diagrama de flujo sería utilizando este símbolo, ¿sí? El símbolo que vemos aquí. Este. Y aquí en este programita también lo van a encontrar, ¿sí? Acá. Y o si no, lo pueden dibujar o usar directamente el símbolo de decisión.
Bien. Vamos a ver cómo se representa o cómo se escribe esto en pseudocódigo. En pseudocódigo, vamos a borrar todos los dibujos. Esta estructura condicional múltiple se representa o se escribe en pseudocódigo de esta manera. Las palabras reservadas son según la variable, porque es una la variable, y esa variable podemos decir que puede tomar un valor, otro valor distinto, otro valor distinto. Dos puntos, y en función a ello podemos realizar una o más acciones. Una vez que evaluamos todos los valores que pueda tomar esa variable, que es esta, la que estamos evaluando, ¿sí? Hay tal vez valores que no están incluidos en este grupo, que nosotros ponemos valores 1, 2, 3, etcétera. Entonces tenemos otra palabra reservada que es otro caso. Es decir, si no toma ninguno de estos valores, bueno, que haga una acción diferente. Y se termina con un fin según, como todas las estructuras que se abren y luego se cierran. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿le puedo mostrar unos ejemplos del según sería eso? ¿Querés compartir pantalla? Sí, Ejemplos de que... usando eso, sí, es el pseudocódigo, sí, el según. Déjame que explique y después vos lo mostrás. ¿Puede ser que son ejercicios que vos hiciste? Sí, Bien. ¿Sacaste de aquí los ejercicios o de dónde? no sería más complicado ese ejercicio, más complicado que los que tienen los apuntes. Bueno, primero voy a explicar algo sencillo y después en todo caso mostrarlo porque hay algunos estudiantes que no tienen experiencia en programación. ¿Sí? Entonces vamos a explicar primero algo sencillo. Supongamos, si tendríamos en cuenta el caso anterior, ¿se acuerdan? ¿Podríamos aplicar a ustedes, les parece, esta estructura según? ¿Se acuerdan que se trataba de películas? De una casa de películas y que de acuerdo al día, ¿sí? Es decir, yo evalúo la variable día y en función de la variable, si es lunes, realiza una acción. Si es martes, realiza otra acción. Si es miércoles, podría aplicar esta estructura al ejemplo anterior. Sería un caso. Aquí hay otro ejemplo. Aquí hay varios ejemplos, pero me gustaría mirar el que tenemos aquí en el otro puntecito del taller 5, que dice: el costo de las llamadas telefónicas internacionales dependen de la zona geográfica en la que se encuentre el país destino y del número de minutos hablados. Y tenemos una tabla donde presenta el costo del minuto por zona. Entonces, y a cada zona se le asocia una clave. ¿Sí? Entonces tenemos la clave 12, que es la zona de América del Norte, el precio es 2 pesos, 2 dólares por minuto. ¿Sí? En América Central es 2,2 por minuto. Y se le asocia una clave. ¿Qué me pide? Construir un algoritmo que permita calcular e imprimir el costo de una llamada.
¿Sí? Entonces ahí defino, ¿qué cosa? ¿Cuáles son los datos de entrada y qué voy a tener que mostrar? ¿Qué les parece que voy a tener como datos de entrada? ¿La clave puede ser? La clave o la zona, uno de los dos, ¿no es cierto? ¿Qué más? El precio. El precio y el tiempo. Y la cantidad y el tiempo, ¿no es cierto? Y por último, voy a tener que mostrar el costo total de la llamada. Entonces, fíjense, acá dice que como datos de entrada tiene la clave, o sea, elijo la clave o la zona, no voy a ingresar las dos cosas, porque voy a ingresar la clave o la zona, ¿no es cierto? Y el precio, ¿sí? Donde la clave digo que es una variable de tipo entera. Si yo hubiera elegido la zona, sería ¿de qué tipo? ¿De qué tipo sería si elijo la zona? Alfanumérico. Alfanumérica. Muy bien. Y voy a llamar al otro dato numin, que es una variable entera que expresa la duración en minutos. Evidentemente no puedo fraccionar en segundos, ¿no es cierto? Es un minuto, 2 minutos, 3 minutos, así. Y después como salida tengo una tercera variable que es el costo de la llamada. ¿Y esa variable de qué tipo tendrá que ser? ¿Qué creen? Real. Numérica. Exactamente, numérica real. Entonces, aquí he definido la acción y acá, ¿esto qué es? Esto que está entre corchetes, ¿qué es? Entre llaves, no corchetes. Esto que está entre llaves, ¿qué es? La ¿Es una condición, sentencia? Texto para recordarte. ¿Cómo? Textos son texto para Ajá. el que programador. Texto del programador es parte de la documentación interna del algoritmo. Lo que escribo entre llaves, eso es solo documentación, es decir, sirve para hacer algunas aclaraciones que las puedo hacer al principio, dentro del algoritmo, etcétera, y no, no se no, usa la barra entonces, profe, en pseudocódigo siempre va con llaves los comentarios. sí, Ah, exactamente. perfecto. Es parte de la documentación interna. Después, cuando ustedes eligen un lenguaje, algunos, qué sé yo, se le pone doble barra invertida, depende del lenguaje. Pero para algoritmia vamos a decir que lo que está entre llaves son los comentarios o la documentación interna. Bien, entonces dentro del ambiente, fíjense que hemos definido algunas constantes. Y dijimos que AN es 2. Podríamos haber definido toda esta tablita, porque eso es lo de América del Norte. 2. Lo de América Central, que se puso AC, es 2,2. ¿Sí? Y se han definido variables enteras, como son 2, están separadas por una coma, y una variable de tipo real. Cuando comienza el algoritmo, ¿sí? Lo primero que me aparece en pantalla es ingrese la clave de la zona geográfica y duración de la llamada. Entonces, tengo dos datos de entrada. La computadora o el proceso me va a estar, el algoritmo va a esperar dos datos de entrada. Es decir, si solamente ingresa la clave, no va a continuar la ejecución hasta que ingrese la cantidad de minutos de la llamada. Entonces, si la clave es 12, quiere decir que estoy en esta situación, voy a tener que multiplicar la cantidad de minutos por 2. ¿Sí? Entonces yo podría multiplicar por 2 o
como he definido como constante AN, fíjense aquí qué hago. Si la clave, estoy utilizando una estructura condicional múltiple, voy a evaluar una variable, la variable clave. Si toma el valor 12, 2 puntos, realizo esta acción. ¿Qué es? ¿Esta acción qué es? Es una acción de... ¿Qué es esto? Esta acción Asignación. de asignación. Está donde asigno a la variable costo una multiplicación de la cantidad de minutos por 2, porque aquí arriba veo que es 2. Entonces, miren cómo en las siguientes líneas voy a evaluar si el valor de clave es 15. Y ahí multiplico por AC. ¿Por qué? Porque la clave 15 era de América Central. Y yo definí aquí como una constante AC como 2,2. Sin embargo, si clave toma el valor de 23, ¿sí? Voy a multiplicar, le voy a asignar, no voy a multiplicar, sino voy a asignar a la variable costo la multiplicación de num_min por 6, por un valor. ¿Por qué? Porque el código 23 correspondía a ese precio, ese costo. ¿Se comprende? Por eso, esta Profe, una estructura consulta. alternativa que me permite hacer evaluar el valor de una variable, en este caso la variable clave. Esa variable, como es de tipo entero, puede tomar solamente, evalúo estos valores. Que tome el valor 12, realizo todas estas acciones. Si toma el valor 12, realizo estas acciones. Si toma el valor 15, esta. Si toma el valor 23, esta. Si toma el valor 29, esta otra. ¿Qué pasa si yo escribo 35? Aquí cuando me pide la clave. Si escribo 35. Va a salir una leyenda que dice el código ingresado es incorrecto. Bien, bien. No corresponde a ninguno de estos valores. ¿Se dan cuenta? Para eso existe este comando o esta parte del según que es opcional. Otro caso, es decir, si la variable clave no toma el valor 12, ni 15, ni 18, ni 23, ni 29, ¿qué voy a hacer? El código ingresado es incorrecto. Quiere decir que las llamadas no corresponden a ninguno de los lugares que están registrados como códigos de llamada. ¿Sí? Entonces va a tener que escribir su código es incorrecto. ¿Se entiende? Y luego cierro la estructura según. Fin de esta estructura. Cada vez que abro un según, lo cierro. Cada vez que abro un sí, lo cierro. ¿Sí? Realiza una acción más, que es donde muestra el costo total de la llamada y muestra el contenido de la variable costo. Y fin acción. ¿No es cierto? Fin acción, porque en algún momento he comenzado esta acción más adelante. Bien, ¿preguntas sobre esta estructura? Cuando ponemos fin según, ahí se corta todo, digamos, no escribe lo otro, pero si es un número que sí está bien el de las claves,
ahí sí se escribe el segundo comando, el de escribir costo total. El costo total siempre lo va a escribir, aunque en este caso, fíjate vos, que aunque el código ingresado sea incorrecto, esta acción la va a hacer siempre. Esta última acción la va a realizar siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, sí. Porque no importa que haga dentro del según. Aquí tal vez nos faltaría a costo ingresarle o asignarle un valor 0. Es decir, nos faltaría, para que quede mejor, porque en este caso costo no sabemos qué tiene. Entonces, lo que podríamos hacer, que muestre esa leyenda y además a costo asignarle 0. Entonces, punto y coma me falta. ¿Sí? Entonces, si va a escribir el costo total de la llamada es 0. ¿Se entiende? Profe, Pero, una pregunta. sí. Cuando el usuario va a ingresar los datos de clave y el número de minutos, pone la clave y después da enter y después pone el número de minutos. ¿Así sería o no? Sí, así sería. Ah, ok. Toma el primer dato y cuando lo lee, cuando presionas enter. ¿Sí? Yo podría escribir también 2 leer o un solo leer y cada variable separada por coma, como es este caso. ¿Sí? Sería lo mismo esto, o 2 veces leer clave, y en otra línea, leer numin. Si no, se puede simplificar poniendo la coma. Claro, en este caso hacemos una sola sentencia, pero cuando lee, cuando ingresa, cuando presiono enter. Entonces, ingreso un valor y me va a ingresar la clave al presionar enter. ¿Otra consulta? Profe, Sí. NumMin puede ser también real o no? Por De eso tipo yo les real. decía, sí, podría ser real si vamos a tener en cuenta también los segundos, como les decía. En este caso, no estoy tomando en cuenta los segundos, ¿sí? Solo minutos. Gracias. Pero sería una opción. ¿Ven cómo ustedes van sugiriendo, se les va ocurriendo para mejorar o para que se comporte de otra manera también otras soluciones? Pero podría ser de tipo real. Si Entonces podemos consideramos que especificarle al cliente que especifica la duración de llamadas en minutos. claro, entonces podríamos poner el costo total de la llamada en minutos es. Esto podríamos mejorarlo, ¿no? Como van sugiriendo. Aquí, el costo total de la llamada en minutos, dentro de las comillas, podríamos poner, cierro comillas, coma, y el valor de la variable. Eso sí lo identifican, ¿no? Que esto es una variable y lo que está entre comillas es una leyenda. Bien, entonces, los invito ahora a otra pregunta. No, profe. Profe, Sí, por ejemplo, numin, sí. esas palabras reservadas, se las crea cuando estoy creando el pseudocódigo. O sea, o hay una especie de tabla general donde están todas las palabras reservadas. Estas no son palabras reservadas, estos son nombres que le doy a la variable. Las palabras reservadas serían ambiente, constantes, algoritmo y variables, es decir,
vos no podrías utilizar como nombres de variables ni ambiente, ni constantes, ni variables. ¿Por qué? Porque corresponden a parte de la estructura del algoritmo. Aquí, cuando defino las variables o las constantes, yo elijo. Trato de que sea representativa de su contenido. ¿Se acuerdan que hablábamos que las variables eran como la etiqueta de las cajitas? Que después iban a tener algo adentro. Entonces, si lo que va a tener adentro es el costo de la llamada, este nombre de variable podría ser costo, costo doble L, o cost llamada. Eso elige el programador. ¿Sí? Definimos, acá fíjense, cuando defino los datos de entrada y digo de qué se trata cada uno de ellos, trato de que sea representativo. También podría ser ABC, pero no me dicen, y va a estar bien, va a estar correcto, pero no me dice demasiado de qué se trata, qué va a contener esa cajita, esa variable, qué es lo que se va a recordar en memoria, mientras se ejecuta el algoritmo. ¿Responde a tu pregunta? Sí, profe, gracias. De nada. Esta estructura expresada en diagrama de flujo sería así. ¿Tá? Tenemos la clave y de acuerdo a la clave realizo diferentes acciones. Y luego hago una impresión o muestro algo por pantalla. Recuerden que este dibujito es para leer, este es para escribir, y tenemos inicio y fin. También deben acordarse que dentro, que ahí va a haber algunos ejemplos, que dentro de cada algoritmo hay más, generalmente hay más de una estructura. Entonces yo puedo anidar aquí sobre un según, puedo hacer alguna pregunta, ¿sí? Una condición, y ver si ese condicional es simple o alternativo. Y después tenemos las pruebas de escritorio, ¿no? Bien, entonces, yo los invito a que todos estos, este material que está, hay también varios enlaces, a ejemplos, ejercicios, ustedes los revisen. Ahora vamos a hacer el taller, el cuestionario del taller 6. ¿Sí? Les doy 5 minutos, 5 o 7 minutos, para que hagan el último taller, el último cuestionario de este taller, y entonces a ver si existe alguna consulta y después hablamos sobre el proyecto. Entonces háganlo por favor. ¿Cómo van? ¿Lo están ejecutando? ¿Alguna consulta?
¿Han terminado? ¿O siguen? Enseguida, profe. Me avisan cuando terminan, entonces, terminado. Profe, me hago una consulta, yo ya terminé. En el caso de que tengamos que poner una fecha, por ejemplo, un mes, día, mes y año, ¿en qué formato se hace eso? Alguien tenga que ingresar una fecha, por ejemplo, Ajá. el 4 del 4 de este año. Bien, bueno, esos son, es el tratamiento de otro tipo de datos. Nosotros vemos en general, hay datos tipo fecha, ¿sí? Las fechas son tomadas también como números porque podemos hacer operaciones, por ejemplo, cuántos días hay entre tal fecha y tal fecha, ¿sí? Las fechas son un tipo de datos o tomados en general, de acuerdo al lenguaje también, cómo se pueden realizar operaciones, sumas, restas con las fechas. Entonces ahí ya podríamos distinguir como un dato tipo fecha. Claro, claro. Y Sí, pero ya cuando, eso ya es más, o sea, cuando podría ser. hablamos de algoritmos ya un tanto más complejos. Tenemos que saber que nosotros estamos viendo ejercicios muy sencillos. Pero está bien esas preguntas que se van haciendo, porque se dan cuenta que con esto no nos podemos quedar. Entonces tenemos todavía 5 años para estudiar e interiorizarnos de todas las soluciones que podríamos brindar. Entonces ya que estamos, un poco de esto se trata, ¿no es cierto?, del proyecto integrador. Es que ustedes vean, si tienen que poner una fecha, pónganlo de tipo numérico. ¿Sí? Porque nosotros no establecimos 3 tipos de datos: numéricos, alfanuméricos y lógicos. Entonces lo ponemos como numérico. Como numérico, como numérico. Nada, todo junto, digamos. Sí, sí, exacto. Y se toma como que está todo junto. Claro, en por este ahora, caso. Sí, por ahora lo vamos a hacer así. Y la idea es que, hablando del proyecto integrador, es que ustedes presenten una solución. Seguramente se van a dar cuenta que no tienen las herramientas suficientes como para dar la solución que a ustedes tal vez se les pueda ocurrir, porque por más que el problema sea sencillo, podemos dar soluciones amplias, menos amplias, que consideren más datos, menos datos, ¿sí? Pero con las herramientas que les dimos, brinden una solución. Por eso este proyecto tiene una parte grupal y otra individual. La parte grupal es el documento que tienen que generar, donde tienen que estar sí o sí 3 cosas. ¿Han leído la tarea? ¿Están reuniéndose? ¿Cómo van con los grupos? En nuestro grupo, bueno, hay Martín, que se tuvo que ir. Ahí pasó cómo va quedando nuestro documento.
y que, bueno, teníamos un par de dudas con respecto a cómo justamente poner la fecha, pero ya tenemos, digamos, y justamente estamos esperando la clase de hoy para sacarnos esa duda. Bien, entonces no, pónganlo como de tipo numérico. Profe, gracias. No, de nada. Entonces, en cuanto al proyecto integrador, cuando ustedes ingresan al proyecto, fíjense que además de lo que se les pide, que tenemos una parte grupal, que es esta tarea, ¿sí? ¿Qué se les pide? Que ustedes brinden solución a un escenario que se plantea. ¿Y qué cosas? Una solución a través de un algoritmo expresado en pseudocódigo, ese mismo algoritmo en diagrama de flujo, y deberán identificar cuáles son los datos de entrada y cuál es la salida de la información. ¿Qué deben tener en cuenta? Que aquí más abajo hay un cuadrito, una rúbrica, los criterios de calificación. Entonces no se olviden de estos criterios, que hay así como una explicación más profunda de qué se les pide cuando escriben pseudocódigo, qué diagrama de flujo, y cuando realizan el análisis de los datos, qué es lo que tienen que identificar en forma clara y correcta. Profe, Una sola cosita más. Uno solo del grupo va a decir agregar entrega. Y va a levantar, acuérdense que el archivo tiene que tener formato PDF. ¿Sí? La tarea tiene que ser un archivo formato PDF. ¿Sí? Entonces en ese archivo ustedes pueden poner documentos, un documento o una imagen. Es decir, la imagen podría ser insertar este diagrama de flujo utilizando la herramienta que ustedes crean conveniente. Sí, Lucidchart deja bajar en varios formatos, o sea, deja bajar como PNG, PDF también, porque lo he usado para mapas conceptuales. Bien, muy bien. Si alguien me hacía una consulta. yo, profe, en el Sí, punto 12 que dice identificar datos de entrada y salida de información, sí. eso es cuando hagamos el diagrama de flujo, ¿ya van a estar puestos ya? ¿O tenemos que poner 2C y poner los datos de entrada son, los datos de salida son, así? Exacto, así como están aquí. Mira. Datos de entrada, datos de salida. ¿Sí? Ok, Especifiquen ustedes. Y si quieren agregar de qué tipo son o de qué se tratan, porque tal vez yo ponga como datos de entrada A y B. ¿Sí? Entonces yo voy a decir que A es la cantidad, no sé, la cantidad de pedidos de tortas. B es el precio del insumo tal. Cuanto más aclaren, mejor. Sí, pero por lo menos que estén, para que nosotros y ustedes tengan claro cuáles son los datos que se ingresan al algoritmo para realizar un proceso y luego mostrar una salida. profe, y otra pregunta con respecto a lo de la prueba de escritorio. Sí, Yo había hecho la prueba de escritorio y tenía las variables y sí, también tenía una constante y sí. tenía el condicional. Eso en la prueba de escritorio, ¿cómo se escribiría o no se escribe? Y no se escribe, o sea, la constante siempre tiene el mismo valor. En todas las líneas va a tener el mismo valor, no tiene sentido ponerla acá. Acá en la prueba de escritorio solo van las variables. Solo van las variables. Si tenés un condicional, no cambia nada. Si vos no tenés que escribir una acción, solo van las variables. Y ves qué pasa con esas variables cuando ejecuto esta acción. ¿Qué pasa cuando ejecuto esta acción? A ver, espera,
¿Qué sucede cuando ejecuto mi primera acción? La segunda acción. Y después la acción acá va a ser según clave, entonces acá vas a ejecutar una de estas. O tu clave va a tener el valor 18, o va a ser o alguna de estas u otro caso. ¿Sí? Es decir, una sola acción se va a ejecutar aquí, en esta, por ejemplo. Vos no vas a decir según 12, 15, no. O toma el valor 18 y hace esto, o toma el valor 23, o toma el valor otro caso, o sea, si no es ni 12 ni 15, una sola dentro de todo este listado. Ahora, dentro de un condicional, ¿sí? Dentro de un condicional veo qué pasa cuando se ejecuta la acción escribir. Ninguna variable cambia. Cuando se ejecuta la acción leer, sí va a variar el contenido. Ahora, cuando hago esta pregunta, no evalúo, sino que directamente acá, ¿qué pasa con el escribir y qué pasa con este escribir? Porque esas son las acciones. Estas son condiciones. Yo evalúo acciones. ¿Qué valores toman las variables cada vez que se ejecuta una acción? Una sentencia. ¿Sí? Fíjate que acá el punto y coma está aquí, aquí. ¿Ahí se entendió? Sí, profe. Otra consulta, Profe, chicos. una pregunta. Sí, escucho. Sí. Ahí en la parte donde está donde se explica el proyecto integrador de sistemas, también se habla de una parte individual. ¿Eso se Sí. refiere a la evaluación? No, dale, ahora vamos a la parte individual. Dice que el proyecto tiene dos partes. Una parte grupal, que estuvimos hablando hasta recién, y la parte individual. La parte individual es un cuestionario, dice acá. El cuestionario que ustedes lo tienen que realizar solitos, es individual, y está ya activo. Está activo desde las 21 horas del día de hoy. ¿Por qué? Porque incluye todos los temas desarrollados que tengan que ver con el proyecto. Entonces, yo les sugiero, repasen mi sugerencia, ¿no? Ustedes lo pueden hacer cuando quieran, lo pueden hacer a partir de hoy, a las 21 horas, es decir, ya está activo, hasta lo tienen que resolver como última instancia antes del 22 del 2, y va a estar activo solo hasta las 23:30. O sea que ustedes lo tienen que ejecutar a las 23 porque tienen 15 minutos. ¿Sí? Entonces, esa nota es individual. Ustedes van a tener una nota grupal y una nota individual. Tienen que aprobar las dos. Si alguna de las dos no aprueban o las dos, van al recuperatorio. ¿Sí? Entonces, tómense el tiempo para repasar todo antes de hacer este cuestionario que es individual y lo hacen ustedes solitos. ¿Sí? En el momento que quieran, que puedan, que estén tranquilos y solos, lo hacen. Yo les diría que traten de más o menos terminar el proyecto y después hagan el cuestionario. Tienen hasta el 22. El 21 es donde se evalúa los talleres 1, 2, los talleres 4, 5 y 6. Y allí sí es con cámara y todos nos conectamos a la videoconferencia. ¿A qué hora? A las 19:30. Entonces, hacemos un repaso. El día 21 es la segunda instancia de evaluación. Yo les voy a mandar un recordatorio que a las 19:30 nos conectamos.
¿sí? Comisión 1 y comisión 2. Y esa sería la segunda instancia de evaluación. Después tienen el proyecto integrador, que tienen tiempo, ya está todo habilitado, que tiene parte grupal y parte individual. ¿Sí? Lo tienen que entregar, la tarea entrega uno solo del grupo, un archivo PDF, y en forma individual hacen el cuestionario. Si no aprueban algunas de estas instancias de evaluación, tienen los recuperatorios. ¿Sí? El recuperatorio de la primera instancia de evaluación es el día 23, el de la segunda instancia es el 25 de febrero, y si tienen aprobadas las dos primeras instancias, pero no aprobaron alguna de las partes del proyecto integrador, el día sábado 26 van a tener que o rehacer el proyecto grupal y les vamos a dar para que rehagan el cuestionario. ¿Se Profe, entendió? Sí. una pregunta con respecto a los grupos. Sí. Hoy nosotros nos juntamos con nuestro grupo para hacer el proyecto integrador y hubo un integrante que no ayudó y que no aportó nada. ¿Qué se haría en esos casos? Ustedes ponen los nombres de los integrantes del grupo que realizaron el trabajo. Si algún integrante no hizo el trabajo, no lo incluyen en el grupo. Ok, O sea, desaprueba esa parte. Entonces, solamente ustedes tienen los listados de los grupos. ¿Sí? Pero si alguno del grupo no participó de trabajo, como en cualquier trabajo, no lo incluyan. No lo incluyan. Están aquí, ¿sí? Es decir, si Aponte no hizo ninguna participación del grupo 1, bueno, y cuando presentan el trabajo ponen los nombres de los otros 4. Por ejemplo, bueno, si hay alguno que tenga dudas, yo igual les voy a mandar quienes tienen que recuperar una vez que tenemos las instancias de evaluación 1 y 2, quienes tienen que recuperar una instancia o la otra, para que les quede claro por si alguno tiene dudas. De todas maneras, a través de la mensajería se pueden conectar. O el foro de consultas. ¿Tiene otra duda? Pon ejemplo lo de Aponte, por favor. Pon ejemplo. Acá parece que están. profe, a mí me surgió otra Sí. duda. Hoy cuando usted estaba haciendo lo del algoritmo, vi que puso el código del país y el número de minutos que hablaron en Sí. el mismo escribir y en el mismo leer. Eso a la hora de hacer la prueba del algoritmo, ¿se escribiría primero uno y después el otro o los dos en el mismo, la misma acción? Y en la misma, poné la misma línea. Ah, ok. Igual van a tener dos, porque es la misma línea de acción. ¿Sí? Los dos cambian. ¿Otra consulta? Profe, Bueno, me alegro que estén trabajando. Surgen dudas porque evidentemente están trabajando sobre este proyecto que era un poco, bueno, ahora ustedes tomen digamos, intenten ustedes con todo lo que han aprendido en estos 6 talleres dar soluciones desde el punto de vista de un estudiante que se está formando para ser ingeniero en sistemas de información. Entonces, no tengan miedo,
es sencillo, júntense, reúnanse en forma virtual o presencial, como ustedes lo decidan, pero que sea un trabajo grupal, porque también es una de las formas de trabajo más comunes en lo profesional, no trabajar en forma individual, sino en forma grupal. Tendrán que acordar ciertas cosas, porque las soluciones pueden ser varias, no son únicas. A ver, aquí hay una consulta en el chat. Las constantes no van en la prueba de escritorio, porque siempre en todo el algoritmo va a tener el mismo valor, solo las variables. Bueno, los dejo entonces, chicos, y nos encontramos el día lunes a las 19:30 horas. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta compañeros. luego. Chao, Hasta chao, luego. profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe.